Una fuerza de módulo 8400 newtons está aplicada a un punto de un cuerpo, según se indica en la figura. Determinar. A. El momento de la fuerza respecto al punto B. B. Los ángulos directores asociados al vector unitario mu dirigido a lo largo del eje de momento. C. La distancia d del punto B a la recta soporte de la fuerza. Se pide determinar el momento de la fuerza F alrededor del punto B. La resolución la vamos a plantear siguiendo el criterio vectorial. Es decir, vamos a tener que multiplicar el vector posición por la fuerza. Determinamos la fuerza en su expresión vectorial. Eso implica tener que multiplicar al módulo por un vector unitario en la dirección de aplicación de la fuerza, el vector unitario OA. Para determinar el vector unitario debemos dividir al vector OA entre el módulo de este. El vector OA lo vamos a determinar por descomposición. En el eje X tenemos 0.2i, en el eje Y 0.275 J y en el eje Z 0.4K. Ese es el vector OA. El módulo, aplicando la extensión del teorema de Pitágoras, es la raíz cuadrada de las componentes elevadas al cuadrado. El módulo es 0.525. Por lo tanto, la fuerza es el módulo por el vector unitario. Simplificando, tenemos que la fuerza escrita vectorialmente será 200i 275j 400k. El vector posición es un vector cuyo inicio es el punto de giro y cuyo fin es un punto dentro de la línea de acción de la fuerza. Eso significa que hay infinitos vector posición. Para nuestro caso podría ser BO, BA, entre otros. Consideremos el vector posición BO. Siguiendo una trayectoria del paralelepípedo tenemos menos 0.25 en J, 0.15 en K positivo y menos 0.375 en I. Vector posición BO. Vamos a calcular el momento de la fuerza F con respecto al punto B. Generamos la matriz, el producto del vector posición por la fuerza. En la primera fila van los vectores unitarios I, J, K. En la segunda fila el vector posición BO. Si hubiésemos trabajado con el vector BA, el resultado final será el mismo. Es decir, no interesa con qué vector posición trabajemos, la respuesta es una sola. Luego colocaremos a las componentes de la fuerza. Hemos generado la matriz y ahora calculamos el determinante, aplicando los criterios explicados anteriormente. Efectuando y calculando tenemos el momento de la fuerza F con respecto al punto B es menos 141.25i más 180j menos 53.125k newton por metro. Tener en cuenta que el momento de la fuerza F con respecto al punto B
es un vector perpendicular al plano que forman el vector posición y la fuerza. Calculamos el módulo de dicho momento. Aplicando la extensión del teorema de Pitágoras, se tiene la raíz cuadrada de las componentes elevadas al cuadrado. Esto es el módulo del momento. Escrito con 3 decimales será 234.891 newton por metro. En la parte B se nos pide determinar los ángulos directores, es decir, los ángulos que el vector momento genera con los ejes X, Y y Z respectivamente. Recordemos que el vector unitario es el momento dividido entre el módulo y que se puede expresar como la suma de los cosenos directores. Hemos hallado en el paso previo el momento de la fuerza F alrededor del punto B y también hemos calculado su módulo. Tengamos en cuenta que el coseno de θ sub x es la componente x dividido entre el módulo. Tenemos que el ángulo con el eje X es, escrito con 3 decimales, 126.966 grados. El ángulo con el eje Y es la componente Y del momento dividido entre el módulo. Aplicando arco coseno obtenemos el ángulo con el eje Y, escrito con 3 decimales, 39.976 grados. Y finalmente el coseno de θ sub z es la componente K del momento dividido entre el módulo del mismo. Aplicando arco coseno y escribiéndolo con 3 decimales, tenemos que el ángulo que el momento forma con el eje Z es 103.072 grados. En la parte C se pide determinar la distancia desde el punto de giro hasta la línea de acción de la fuerza. Para ello vamos a usar la definición escalar del momento. El momento de la fuerza F con respecto al punto B es el producto de la magnitud de la fuerza por la distancia. La magnitud de la fuerza es un dato del problema. El módulo del momento se ha determinado en el paso anterior. Por lo tanto, despejando, tenemos que la distancia será el módulo del momento dividido entre el módulo de la fuerza. Efectuando y reduciendo a 3 decimales, tenemos que la distancia es 0.447 metros.